Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. La invasión Satsuma. Yoshihisa Shimazu, líder de la 16ª generación del clan Satsuma, asentado en Kyushu, tras apoyar las fallidas campañas de Hideyoshi Toyotomi en la península coreana y ser derrotado más tarde en Sekigahara por las fuerzas Ieyasu Tokugawa, había recurrido enormemente a sus subordinados sin recompensarles por ello. Con sus recursos económicos en situación precaria y la moral de sus guerreros hundida, invadir el próspero reino de la Ryukyu empezó a parecerle a Shimazu una forma segura de resolver sus dificultades financieras y de apaciguar al shogun Tokugawa. En febrero de 1609, el clan Satsuma empezó su campaña contra el reino de la Ryukyu. En mayo fue tomado el castillo de Shuri y el rey Neisho se rindió. El control de los Satsuma duraría casi 3 siglos, hasta 1879, cuando abdicó el rey Taisho y la isla se convirtió en parte del imperio japonés. Durante los 270 años de ocupación militar de Okinawa, evolucionaron fortuitamente diversas tradiciones de lucha eclécticas, algunas de las cuales aplicaban los principios de la autodefensa a un sinfín de herramientas domésticas. Este fenómeno fue en gran medida la causa de la evolución del kobudo. Durante la ocupación hubo algunos pechín que viajaron hacia el norte, a Satsuma. Evidentemente, mientras estaban allí, a algunos de estos incondicionales les fue enseñado Shigen Ryuken Jutsu, los métodos de combate de los samurái Satsuma, y al hacerlo influyeron en la evolución de los métodos de lucha originarios de Okinawa al volver a su tierra. En Okinawa, esta teoría pocas veces se plantea y sin embargo, la tradición del kobudo mantiene que el Rokushaku-bojutsu, el arte de usar un bastón de 2 metros, de los Chikudun Pechin, Toudi, Kanga Sokugawa y Koura Suken de 1776 a 1882, no apareció hasta después de que ellos regresaran a Okinawa, de su periodo de estudio en Satsuma. Para corroborar esta importante hipótesis histórica, me gustaría llamar la atención del lector sobre otras 2 fuentes independientes. Entre los muchos pechín que realizaron el viaje del reino de la Ryukyu hasta Satsuma a finales del siglo XIX, se encontraba el Chikudun Pechin Sokon Matsumura, quizá mejor conocido como el Bushi Matsumura. Llegó a ser llamado el Miyamoto Musashi del reino de la Ryukyu. En muchos sentidos se considera a Matsumura el bisabuelo del movimiento del karate, que apareció en Shuri y en sus alrededores. Matsumura aprendió por primera vez las tradiciones civiles nativas de Okinawa bajo el control de Toudi Tsukugawa, y más tarde mientras servía de agente de seguridad para 3 reyes de las Ryukyu consecutivos. Estudió tanto en Fujian como en Satsuma, como ya apunté anteriormente. También estudió con el maestro de Gonfu Iwa. Al recibir de Yashichiro Iyuin su Meikyo, certificado de instructor en Jigen Ryu Kenjutsu, Matsumura fue responsable de sintetizar las singulares principios de enseñanza de la Jigen Ryu
para las tradiciones de lucha china y nativa de Okinawa, que él también había estudiado. Al hacerlo, Matsumura estableció la piedra angular a partir de la cual surgió una tradición ecléctica de autodefensa en el distrito de los Castillos y en sus alrededores, que en 1927 se daría a conocer como Shuri-te, la mano de Shuri. Después de retirarse del servicio público, Matsumura fue uno de los primeros en comenzar a enseñar sus principios de autodefensa en la localidad de Sakiyama, distrito de Shuri. Entre sus principales discípulos se encontraban Anko Asato, de 1827 a 1906, Anko Itosu, de 1832 a 1915, y Shimine el Buji, de 1835 a 1889, el Pechin Kiyuma, de 1845 a 1920, el Pechin Sakihara, de 1833 a 1918, Nabe Matsumura, de 1850 a 1930, el Pechin Tawada, de 1851 a 1907, Ryomosei Kuwei, de 1858 a 1939, Kensu Yabu, de 1866 a 1937, Gichin Funakoshi, Chomo Hanashiro, de 1869 a 1945, y Chotoku Kian, de 1870 a 1945. En el volumen 8 de la enciclopedia japonesa Nihon Budo Taikei hay un controvertido pasaje en la página 51 que ofrece una interesante explicación de los orígenes de las tradiciones de lucha del reino de la Ryukyu. El pasaje apunta que el señor Shimazo instruyó al jefe de la segunda generación de la Jigen Ryu Shigekata, Togo Vincent no Kami, de 1602 a 1959, para enseñar tácticas de autodefensa a los granjeros y campesinos de Satsuma. Así se hacía para que en caso de invasión, estos granjeros pudieran actuar como línea clandestina de defensa. Esta tradición no guerrera se disfrazó de danza folclórica, llamada Shigen Ryu Bo Odori, e incorporaba el yo, bastón de 90 centímetros, contra la espada, el Rukushaku Bo contra la lanza, y disciplinas separadas empleando en Eiku, remo de bote, los kama, hoces, la shikahachi, flauta y otros útiles y herramientas. Este fenómeno ilustra con claridad cómo los principios de combate fueron ingeniosamente aplicados a herramientas relacionadas con las tareas habituales, y luego desarrollaron una tradición folclórica, no muy distinta de lo que resultaba de la herencia civil de combate de Okinawa. Casi un siglo antes, cuando pregunté al maestro jefe de la 11ª generación de la escuela Shigen Ryu, Shigemasu Togo, sobre el posible vínculo, dijo: no hay duda alguna de que la Shigen Ryu está emparentada con las tradiciones de lucha propias de Okinawa. Sin embargo, el problema continúa siendo: ¿quién influyó en quién? El periodo Satsuma fue de gran crecimiento y desarrollo tanto para el Karate-do de Okinawa como para el Kobudo. Sin embargo, el carácter y formas fundamentales de estas tradiciones de lucha iban a experimentar un cambio aún más radical después de que Okinawa
entrar a formar parte de Japón y de su orgullosa herencia guerrera. Te invito a unirte a nuestro grupo de Karate y algo más. Con tu aporte nos ayudas a recaudar fondos para torneos, implementos de karate de un proyecto comunitario que me encuentro realizando ya hace más de 5 años. Con tu ayuda cambiaremos las vidas de todos estos niños que vienen de condiciones de migrantes y que son niños de bajos recursos económicos. Unirte al canal es muy fácil. Primero ingresas a YouTube, en el buscador colocas Karate y algo más y te aparecerá de inmediato nuestro canal con su logo del Karategi. Ingresas, le das clic al botón de unirme, nuevamente unirme y ya podrás colocar tu número de tarjeta de crédito para poder ayudarnos con este aporte de $1.49, lo cual nos ayuda muchísimo. De igual manera, con tu aporte no solamente nos ayudas a incentivar el karate dentro de estos niños de bajos recursos económicos, también nos ayudas a mejorar la calidad de audio y de video. Además, con tu aporte te enviaremos saludos en fechas especiales, al igual que serás tomado en cuenta en las sugerencias para los próximos videos. Si no quieres o no puedes unirte al canal, ayúdanos compartiendo esta información acerca del canal. De igual manera te invito a que no te saltes los anuncios de los videos y con esto nos ayudas a generar mayor cantidad de ingresos. No te cuesta nada ver los anuncios que nos genera YouTube. O si eres de Ecuador, nos puedes ayudar comprando el kit de Karate y algo más, el cual incluye una camiseta personalizada del canal, una jarra conmemorativa del canal y una gorrita conmemorativa del canal. Con tu aporte nos ayudas muchísimo a difundir este bello arte marcial del Karate Do en muchos niños de bajos recursos y que sea accesible para toda la población. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.